Buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de ahora vamos a continuar a lo largo del tema que hemos estado viendo en clases anteriores acerca de la cultura y la sociedad de los españoles dentro de nuestro territorio. En clases anteriores vimos parte de, más que todo, del náhuatl que se pasó a lo que es el español, y pudimos también ver algunas frases que nosotros las traducimos, ¿verdad? Lo que era el español, y saber cómo estas pues se podían pronunciar. Espero que lo hayamos hecho, y si no, pues les invito a que pues hagan lo que es el traducir esa frase. Es importante que nosotros también conozcamos cómo se dice en náhuatl ciertas frases que nosotros las conocemos en lo que es el español, ¿verdad? En este caso, el día de ahora vamos a ver lo que es una cultura españolizada, más que todo rebelde, lo que eran los mulatos. Ya vimos parte de lo que eran los indios, también parte de los indígenas y cómo estos vivían, ¿verdad? De la sociedad, su economía, cómo más que todos los españoles, pues se obligaban a los indígenas y a los indios, pues más que todo a servirles. A la llegada pues de los esclavos negros a lo que era el actual El Salvador, pues esto se hizo a través de lo que era la alcaldía mayor de estos, y a la misma vez pues la alcaldía que fue la de Sonsonate, la cual fue más que todo un centro de comercio en el que ellos llevaban a cabo las transferencias de la compra y también la venta de los esclavos. En Sonsonate, aunque en menor importancia, también en el siglo XVIII. Esto pues continuó siguiendo más que todo en un centro comercial en el que se llevaba a cabo lo que era más que todo la convergencia de las traficantes de la región. Es decir, llegaban lo que eran los guatemaltecos con algunos de sus esclavos destinados principalmente a lo que era la ciudad de Lima, y su mercado pues también llegaba a lo que eran los traficantes de los restos de las provincias para comprar a esclavos a los pueblos y las vías que también lo demandaban. Entonces, los españoles, como bien sabemos, a la hora de la conquista, pues trajeron sus esclavos, ¿verdad? Trajeron a los negros, donde les ayudaron también a conquistar. Pero ¿qué pasó también después de esto? Después de esto, a ellos se les trató como lo que eran en un principio, esclavos, y se vendieron ya cuando estaba colonizado todo. Se vendieron a otras provincias, quitándole también lo que eran sus derechos. Había entre más que todo 4.000 y 5.000 esclavos que en el territorio, que bueno, fue un número muy alto de esclavos que habían superado en sí con facilidad el número también de los españoles que vivían también en las comunidades de Sonsonate, en San Salvador y también parte de San Miguel en 1620. Más que todo las tres juntas que tenían, pues era un poco menos de 600 vecinos españoles, y o tal vez como 3.600 más que todos residentes españoles a lo largo de la totalidad de estos sectores, en toda la provincia que donde ellos se situaron en sí, aunque también cautivadores de lo que era el añil dependían de gran parte de lo que era la población indígena. En sus necesidades también laborales, generalmente estos poseían algunos esclavos que realizaban lo que eran las tareas especializadas. Por ejemplo, las supervisaban a los trabajadores indígenas, y también servían como un símbolo que les decía que tenían un estatus un poquito más elevado que los indígenas. Más que todo se tomaban lo que era en cuenta el funcionamiento en el año 1620, que había unos 200 obrejas en funcionamiento en el territorio de El Salvador. El número también de los esclavos que provenían más que todo de los cultivos del, más que todo de los que eran considerados en ese entonces esclavos. Las preocupaciones también de la corona se dio relacionada con los abusos a los indígenas. Entonces sugirieron que los esclavos africanos y sus dueños
pues compartieran así los intereses mutuos por lo que era más que todo el explotar a lo que eran las comunidades indígenas. Parecían que estos o ambos protegían en sí a aquellos esclavos que participadamente más que todo hacían ciertas actividades ilícitas para ellos, siempre y cuando más que todo fueran leales a ellos. Es decir, los españoles tenían sus esclavos y estos esclavos gobernaban en lo que eran los indígenas, pero estos esclavos también les tenían que ser leales a ellos, aunque hicieran cosas ilegales que la corona no lo sabía en ese entonces. Entonces la corona española tenía como ese, pues también ese miedo quizás que los españoles se estuvieran pasando de sus de la gobernanza que ellos hacían hacia los indígenas, ya que los maltrataban mucho, igual que a los esclavos maltrataban a los indígenas, porque como ellos tenían quizás un poder más que los indígenas. La sublevación también pues se dirigió y fue abierta hacia también indicaciones que descomponían el claro estatus de los esclavos, es decir, sus sublemaciones que eran relativamente raras, ya que los dueños también de los esclavos y los funcionarios eran reales, que respondían también rápidamente a la fuerza o a cualquier amenaza. Entonces, estos pues en El Salvador, en la época colonial, aparece haber presenciado lo que era una de las sublemaciones de los esclavos más grandes de lo que era la historia de Centroamérica. Los detalles también pues de esta rebelión pues más que todo permanecen oscuros y no se les quiere dar mucha importancia, quizás en ciertos libros no aparecen, ya que, pues, como ya se los mencionaban, habían muchísimos más esclavos que españoles, entonces quizás sí hubo bastantes pérdidas de los españoles, entonces se trató de más que todo de tapar este hecho, a excepción de lo que ocurrió en la Semana Santa de 1626, que en ella pues se puede haber participado más de 2000 esclavos en la transición de la esclavitud hacia la libertad. En El Salvador también ocurrió en la colonia, pues parte también de unas o ciertas medidas que no eran también más que todo la huida o la sublemación de estas, ya que la manipulación, que fue uno de los medios que los dueños de los esclavos a menudo daban, por ejemplo, lo que era la libertad hacia ellos, el recompensar a los favoritos o también el desaparecer a los esclavos viejos o a los enfermos, pues estos esclavos también podían lo que eran comprar su propia libertad. Entonces, los dueños de los esclavos pues le decían que trabajaran para ellos, que cuando tuvieran dinero suficiente, o sea, ellos les pagaban una nada, y cuando ellos tuvieran dinero suficiente, que ellos se compraran su propia libertad. Entonces ya ellos ya les tenían con ese pensamiento, ¿verdad? Que voy a trabajar para mi libertad, o me voy a portar bien para no ser castigado como otros esclavos, por ejemplo, a los esclavos viejitos o a los esclavos enfermos, a ellos los desaparecían, entonces ellos trataban de también tener esclavos solamente jóvenes con una buena actividad física para que pudieran hacer todas esas actividades, ¿verdad? O todos esos trabajos que tenían los españoles. En ese entonces también pues estos esclavos decidían lo que era más que todo hacia ciertos indígenas, pero no así ellos eran libres, sino que eran mandados por parte más que todo de los dueños hacia ellos. También como la importancia también de los esclavos que habían terminado en sí en la más que todo en la manumisión, que son las relaciones entre los hombres esclavos y las mujeres libres, que condujeron rápidamente en la caída drástica del número de esclavos, ya que muchas mujeres pues que eran libres veían atractivo a unos esclavos y se casaban con ellos y ellos ya eran libres por eso. Entonces, o de igual manera cuando una mujer esclava, pues un hombre libre la miraba y le parecía y se casaban y ya era una mujer libre. Por eso también en esa época
ya se estaba dando menos la esclavitud. También las uniones matrimoniales entre los, también por lo menos con los cónyuges que eran esclavos, comprendía casi el 18% de las diligencias matrimoniales en 1671, es decir, se daban más por ese lado, que eran los esclavos, que por casarse, digamos, gente libre que estaba junta, ¿verdad? Pero los 6% también en total en 1681 y el menos de 3% en 1960, 1691, es decir, cada vez iba bajando más los matrimonios por los esclavos. Sin embargo, la tendencia pues de los descendientes de esta población esclava en El Salvador parece haber también estado empezada en 1711, cuando solo 2 de los 107 indígenas tenían que ver con los esclavos, es decir, no todos los indígenas estaban junto con los esclavos, como los esclavos pues para los indígenas eran parte de los españoles, porque ellos también lo gobernaban. También no cabe duda que esto pues fue la primera también, más que todo, se podría decir la primera generación procreada por los españoles indias también o también por personas negras, esclavas, también indias. Fue más también un fruto de la violencia que ellos pues realizaron, el abuso de lo que eran los europeos hacia ellos. Más que todo, pues estos cambios que surgieron los esclavos, pues apropiaban lo que era a las mujeres, por ejemplo, eh, que eran parte de lo que era, por ejemplo, un botín y que ellos pues tenían que darle al vencedor, es decir, que de los españoles y de sus subordinados, los negros esclavos, que estos sirvieron, eran capaces también de que los indios durante los primeros años fuesen también comercializados de esa manera, ¿verdad? Del paso también del tiempo y los cruces entre negros e indios no solamente continuaron con la consecuencia también de la convivencia entre cada uno de ellos, sino que además estos fueron promoviendo lo que era por los españoles, eran promovidos, y en el año 1614 pues esto se denunció, ya que los esclavos, más que todo de San Salvador, enviaban a sus negros a procrear a los hijos que nacían en los esclavos, a practicar lo que era más que todo el prohibir lo que eran las autoridades, la caridad de los esclavos, el heredarla para la madre. Entonces, por cuestiones o cuestionamientos que se fueron dando en las condiciones que se daban la procreación, este nuevo grupo social no cabían dentro de lo que era la estructura legal o ilegal de lo que fue España para su imperio, ya que los españoles tenían que darle una tasa de natalidad hacia el rey de España, entonces ya no cuadraba, ¿verdad? Existen también un grupo social de naciones que habían sido recibidos genéticamente de otro grupo a lo largo de la historia. Sin embargo, pues estos grupos sociales pues se denominaban en la utilización, más que todo en el concepto de la raza, para justificar lo que era la posición social. Argumentaban lo que eran también el orden social, donde esto más a excepción de la naturaleza, pues a los españoles más que todo acompañó lo que eran a los indígenas derrotados, como también a los negros esclavos africanos y sus descendientes, como eran seres humanos pues inferidos, pues estos los identificaban como también inferiores a ellos, por lo que ellos crearon un complejo sistema jerárquico para las llamadas también castas, donde estos tenían también ciertas estructuras y sus antepasados pues tenían a la raza, el cual no solo cada uno de los individuos pues ocupaba lo que eran los puestos superiores del mayor de la provincia, por ejemplo los que provenían de la sangre blanca, que era la corriente de sus venas, entonces a ellos se les daba la más alta, ¿verdad? En el caso también de los salvadoreños se les llamó mulatos a quienes no eran en sí ni españoles ni indios puros, es decir, pues era
se les decía típicamente pues una expresión racista hacia ellos, ya que la palabra mulato hace referencia a lo que es el producto del poco náhuatl. En ese entonces, pues, pues fue entre el cruce de lo que fue más que todo entre las yeguas y los burros, entonces por eso se le daba ese nombre. El mulato es también un término que pues fue despectivo hacia los blancos de la clase denominante, que dieron también una a su mezcla, que fue la mezcla de los africanos con los indígenas. Los blancos de la clase también denominaban su mezcla con los elementos de la etnia y la cultura negra. También la racionalización junto también con el correcto mestizaje, que ahí se hizo como un nombre también del producto de la mezcla y el híbrido de lo que era una raza y una cultura. De igual manera, lo mixto y lo mezclado, y cabe también en la definición de lo que era de manera perfecta en los hijos negros y los blancos o los blancos con los negros. Entonces ya se daba eh, una discriminación hacia ella que era constante, y se referían también al mestizaje y a los mulatos como intermediarios entre los negros, entre los indios y los españoles. Entonces, mientras más duró el auge de los cacaoteros, pues de los izalcos, y la fabricación también del añil, se explicaba que por qué el estado de la colonia lo ubicaron en sí en una mejor situación, ya que la economía también se daba por ese tipo de comercio. Por ello también, cuando se estableció lo que era el tributo, donde estos debían de pagar, más que todo los indios, más que todo extinguirse en las encomiendas, también se dio el imponer lo que era un tributo aún más sobre los mulatos, ¿verdad? Entonces ya la discriminación de ellos era bastante fuerte. Eso, sin embargo, más que todo, lo que fue, más que todo un espejismo para los mulatos, que no podían participar como intermediarios, pues estos fueron expulsados de lo que eran las tierras de los pueblos de los indios, y nunca pues hubo una política coherente para que les permitiera más que todo el acceso a ellos, para más que todo a sus propias tierras, pues porque sus padres, que eran los indios, y pues los negros también, que eran parte de su herencia, entonces ya a ellos ya se les discriminaba demasiado. Pues las ciudades, como lo que eran las consecuencias que esos tenían, que eran consecuencias políticas, que era más que todo la exclusión de lo que eran los mulatos, vinieron o se fueron obligándose a establecer lo que eran las tierras públicas, denominadas realengas, y en las partes también de los que eran las más alejadas, que eran las extensas haciendas. Estas pues fueron creciendo a lo largo de esos años, y fueron creando lo que eran los estratos socioculturales de los mulatos. No solo se debió a aquel aumento de estos, pues de forma natural, ya que los descendientes pues de los africanos, como muchos indios, escaparon. También pues los pueblos fueron más que todo por problemas dentro de lo que eran las comunidades indígenas. Esto dejó lo que eran deudas con el Estado, donde los curas también pues identificaron más que todo algunas conductas pues violentas hacia hasta estos indígenas, que pues decidieron huir. Estos indios también lo que eran, que contribuían al aumento de población marginal en sí, y contribuían también a la descendencia de personas de extracción europeas o africanas. Y por ello también, pues, aunque en la mente de los españoles se siguió identificando a los mulatos como una descendencia de africanos, pues la contribución genética a ellos, como lo que eran los indios, deben haber sido también bastante considerables, aunque no hacía también más que todo corroboradas, ¿verdad? En todo caso, también se fuesen también los antepasados de ellos, como lo que eran los mulatos, eran considerados más que todo, casi siempre, más que todo discriminados, pues no pagaban lo que eran un tributo, explotaban ilegalmente a lo que eran las tierras
en las que no pertenecían y se tenían o se mantenían lo que eran al margen de un sistema de control social establecido para los indios. De igual manera, pues los españoles en la época los identificaban o eran rebeldes ante los dos majestades, que eran la parte del rey, y parte también hubo grandes pasos o grandes cambios o factores que también propiciaron lo que era el crecimiento en sí de la acción y la acción de los mulatos en El Salvador, ya que estos pues la provincia controlaban lo que eran los indios y la producción del añil y les abrió lo que eran a los mulatos un mercado de trabajo dentro de la economía colonial. Por ello, lo que nunca, pues más que todo se desarrollaron fueron las llamadas comunidades cimarroneas, donde, es decir, los descendientes de lo que eran los africanos, pues se ubicaban en regiones aisladas y fueron pues en el control también de las autoridades de la colonia. A pesar también de estos, pues de las protestas de los obispos, de los oficiales reales y de la élite también española, pues estos comprendió con lo que era la actividad económica, donde dependían también del trabajo de la población. El también ser discriminados, debiendo a esto no solo a la eliminación de lo que era también los paijuidales, se les decía, o rancherías, como se denominaba también a los diversos asentamientos mulatos. La población mulata pues se decía que habían dos actividades principales que ellos hacían, lo que era la agricultura y la ganadería, y también la presencia del servicio o comercio. Para 1764 lo que era la iglesia pues utilizó más que todo la denominación ladino para referirse a lo que era tanto a los mestizos como también a los ladinos, y mantuvo a la espera el vocablo también mulato. Y pues este fue como producto de un proceso de ladinización y también la invisibilización en el año 1777 que se informó hacia el rey. La cultura de los mulatos pues se dio bueno, tenía ciertos elementos de los españoles y que nunca se incorporaron a lo que era El Salvador. Grandes también contingencias de los esclavos negros, pues ambos sexos, como para formar lo que era la cultura distinta y mantener lo que era su lengua común. Por ello también los negros y los mulatos se apropiaron lo que era el castellano, y desde los primeros años, más que todo esto de la colonia, este fue un instrumento básico para lo que era el ser esclavo de los españoles. Intercambiaron lo que eran los libres aceleraciones entre los indios y los hacendados, y también pues el proceso de blanquear o la integración del resto de la población, hacia que estos paulatinamente pues borró mucho de los rasgos que estos tenían de los negroides, y que esto más que todo se dio en los salvadoreños y que ha sido fundamental en la más que todo en la existencia de una idea acerca de lo que los negros estuvieron en una forma ausente en el istmo, y que también olvidó la herencia genética y cultural dentro de la mezcla interracial que se tenía en ese entonces. El negro esclavo era también forzado a insertar lo que era una nueva cultura, ya que la que había sido también implantado, esto generaban entonces el proceso de la asimilación cultural. Al país pues se dejó una huella pues impresionante, se más que todo diluyó lo que era la sangre mayoritariamente indígena. En este mismo proceso pues la asimilación genética y cultural borró paulatinamente lo que era dentro de la memoria colectiva de los esclavos, y sobre todo lo que era en el orden social y de sus también descendientes africanos. Entonces paso a paso pues se dio o se olvidó lo que eran las lenguas de su cultura, ¿verdad? También las tradiciones que ellos realizaban. Entonces ya solo se conocía lo que era por parte de los españoles. A lo mismo hicieron que los indios abandonaran lo que eran sus pueblos, estos se daban en cacería,
y pues también estos más que todo apropiaron de otras lenguas que dieron también el común, más que todo el servir para comunicarse. Además le carecían de unas comunidades que les permitía crear lo que era una cultura material y que esta era definida y era espontánea con los también hacendados que ellos pagaban su servicio con mercancías hacia los europeos, hicieron también que los mulatos pues desarrollaran un gusto acerca de las últimas, más que todo, las últimas actividades o tradiciones que tenían los españoles. De igual manera, pues estos individuos que vivían de los límites del poder colonial, que eran los mulatos, que no tuvieron que ser forzados por alguien, o también para adquirir lo que eran los bienes europeos, como fue el caso de los indios, a través del reparto de las mercancías. La élite española, pues en su estado colonial, pues no podía lo que era ignorar a ellos el crecimiento de pues el estatus socio élite. Al margen de esto, pues se le dio un mecanismo de control, donde la solución de esto era un problema también de seguridad al interior de lo que era más que todo el español, ¿verdad? A pesar también de las nuevas vinculaciones con el Estado colonial, los mulatos siguieron siendo uno de los considerados pues más rebeldes, vagabundos y propensores de lo que era el crimen en España. A su vez también los mulatos pues deprendían o también despreciaban lo que eran los indios, también invadían lo que eran sus espacios. Sin embargo, los mulatos habían pasado también lo que era de ser un estrato marginal, de también ser un estrato indeseable, a constituir también lo que era un segundo grupo social étnico más numeroso en el que llegó El Salvador. Para también fines del periodo colonial, estos como lo que eran los próximos pues definiciones como la cultura fueron eventualmente denominados o permanecían lo que eran parte de El Salvador. Entonces ya estos como nosotros que pues al final estos se situaron a lo que era el territorio de El Salvador y pues ya deciden quedarse acá y vivir acá, ¿verdad? Bueno, es todo por el día de ahora de este tema que es muy importante y creo que de este subtema acerca de los mulatos y que nosotros conozcamos cómo se dio ese, pues más que todo, ese pues proceso cultural que se dio en nuestro Salvador. Así que gracias y buen día.